Buenas tardes, familia de verdad y libertad. Jesús, Emmanuel, es Dios con nosotros. Qué maravilloso en esta estación o temporada navideña. Estamos en una serie que se llama Dios con nosotros y estamos entrando en la tercera parte. Estamos viendo diferentes maneras en las cuales podemos experimentar la presencia de Dios en diferentes estaciones de nuestras vidas. Nosotros tenemos experiencias diferentes con Dios dependiendo de aquello que nos rodea, de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nosotros podemos conocer a Dios en diferentes áreas. Él es la solución total para cualquier tipo de circunstancia que tú puedas enfrentar. Si vienen contra ti diversas o múltiples pruebas, Dios es todo lo que tú necesitas. Gracias a Dios por eso. Y hemos estado hablando en estas semanas acerca de un versículo que se menciona mucho en la estación navideña, que es Mateo 1, el versículo 23, donde dice: miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Por favor, repitan conmigo: Dios está con nosotros. Y eso implica que Dios está contigo personalmente. No solamente esto es cierto a nivel colectivo, grupal, también es cierto a nivel personal, a nivel particular. Bueno, en la primera parte de esta serie hablamos acerca de la presencia de Dios en los valles. Y allí vimos un principio. Nosotros disfrutamos de la presencia de Dios cuando estamos en la cima, en la cumbre de la montaña, pero en el valle llegamos a conocerlo íntimamente. A veces a la gente le gusta estar solamente arriba, pero los tiempos que aprendemos a conocer a Dios de manera íntima y profunda es en el valle. La semana pasada hablamos acerca de la presencia de Dios en el desierto. Hemos dicho que el desierto es diferente que el valle. Y cuando estamos en un desierto donde todo es árido a nuestro alrededor, Dios está presente con nosotros y Él nos habla. Y su voz es muy suave, es quieta, es muy delicada. Y Dios nos susurra su voz en el desierto. ¿Saben por qué Dios nos susurra su voz? Porque Él está con nosotros, no está lejano. Él vive en nuestro corazón, así que no tiene que gritarnos. El que grita mentiras es el diablo, pero Dios nos susurra su verdad porque Él ama la verdad y no íntimo. Amén. Y bueno, el principio que aprendimos es que cuando nos encontramos en una profunda necesidad, tenemos una tremenda oportunidad de depender de Dios. O sea, ahí en el desierto, en lo seco, en lo árido, donde no ves nada, tú puedes tener tu completa y total dependencia en Dios, que es tu fuente. Cuando el pueblo de Israel deambuló por el desierto por 40 años, Dios les dio agua. Imagínense, o sea, dar vueltas, deambular en un desierto por 40 años. Dios tenía que suplirles, a ellos eran más de 2,5 millones hasta 3,5 millones de israelitas dando vueltas en el desierto. Y la Biblia dice que su calzado no se gastaba, su pie tampoco se hinchaba y la ropa crecía con ellos mientras caminaban. O sea, no había tiendas, no había tampoco dónde sembrar ni cosechar. Tremendo lo que Dios hizo y mucha agua. Dios les proveyó millones de litros de agua. Tremendo, Él es nuestra fuente. Pero hoy día vamos a hablar acerca de la presencia de Dios en la tormenta. Estamos hablando de diferentes metáforas, en el valle, en el desierto, en la tormenta, diferentes estaciones de nuestras vidas. Y cuando hablamos acerca de la presencia de Dios en el valle, en el desierto o en la tormenta, estamos hablando acerca de algo maravilloso y agradable en medio de situaciones recontra desagradables. O sea, puede que venga contra ti algo feo. Ya saben, Satanás, Belcebú, el príncipe de las moscas viene y te vomita cosas. Guácala. Entonces, a veces nos enfocamos en esas cosas que tratan de nublar nuestros ojos, pero tenemos que mirar lo agradable, lo dulce de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre? Ahora, hemos hablado del valle, hemos hablado del desierto. Un valle, un desierto es algo en lo cual tú entras, pero una tormenta es algo que viene sobre ti repentinamente y sin previo aviso necesariamente.
Y eso te puede sobrecoger, te puede agarrar así de una manera intempestiva, de una manera sin ningún previo aviso, repentinamente de la nada. Ahora, ¿cuántos están agradecidos a Dios de que aquí en Lima, Perú, no tenemos lluvias torrenciales, no tenemos ciclones, ni huracanes, ni tornados? Gracias a Dios por eso, ¿ok? Sin embargo, como cristianos sí tenemos tormentas y muy reales también. Cuando hablamos de tormentas en la vida cristiana, estamos hablando acerca de que los discípulos o seguidores de Cristo también van a experimentar tiempos difíciles. Hay cosas duras y dolorosas que vienen contra nosotros. ¿Sí o no? Es la pura verdad. ¿Por qué? Porque Satanás nos odia. No le simpatizas al diablo, tampoco tienes que simpatizarle, ¿eh? No busques agradarlo, ¿ok? Pero el diablo nos aborrece, tenemos un enemigo puesto allí en fila en contra de nosotros. Y Jesús dijo que en este mundo íbamos a enfrentar aflicciones. La vida puede ser difícil. Puede que en este mismo momento estés saliendo de una tormenta, puede que estés en medio de la tormenta o puede que haya una tormenta a la vuelta de la esquina. O sea, hay tormentas vienen, tormentas van. Este tipo de cosas son reales en la vida cristiana. Y hemos visto que la vida cristiana no es plana, no es flat, sino que tiene picos, tiene también valles. Entonces, hay cosas dolorosas que ocurren en este mundo. Y la pregunta que siempre surge es, así como, ¿dónde estás Dios en el valle? ¿Dónde estás Dios en el desierto? La pregunta es, ¿dónde estás también tú Dios en la tormenta? Y la verdad es que Dios no se ha movido. ¿Cuántos saben que Él sigue sentado en su trono? ¿Cuántos saben que Él siempre estuvo allí antes de la fundación del mundo, antes de la presencia de la tormenta? Dios siempre ha estado allí, Él es el eterno yo soy, Él es el Dios siempre presente. Él no se ha movido. Pero hay lugares en donde los huracanes llegan cada año y son cosas serias. Por ejemplo, el huracán María devastó Puerto Rico hace un par de años y aún siguen los estragos. Hubo mucha destrucción. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a los huracanes comenzaron a colocarles nombres de mujer? Irma, Katrina, María. Y la verdad que fue a partir del año 1954 que los meteorólogos de los Estados Unidos empezaron a llamar a los huracanes por los nombres de sus esposas y de sus novias. O sea, imagínate que tú vas donde tu enamorada, que se llama Julia, y le dices, ¿sabes qué, Julia? Tú me recuerdas a un huracán de categoría 5 que trajo destrucción masiva y devastación, toneladas de pérdidas y todo eso. Imagínense, ¿no? ¿Cómo decirle eso, no? Pero por 25 años solamente fueron nombres de mujeres. Luego llegó la igualdad de derechos, ¿no? Y ya comenzaron a colocarles nombres de hombres como el Murray, como el Mitch, como el Andrew y otros. Ahora, quizás alguno de ustedes esté experimentando una tormenta, no de ese tipo de tormenta, sino una tormenta financiera, una tormenta relacional, una tormenta de salud, una tormenta en la cual ustedes están completamente ofuscados, una situación tormentosa causada quizás por alguna persona, ¿no? Quizás tú puedes decir a Miguel, ¿no? Tú eres el foco de todos mis problemas. Tú has causado, tú eres el causante de todos mis problemas. Ya, tú eres el huracán Miguel, ¿no? O sea, puedes sentirte tentado a colocarle el nombre, ponerle el nombre al huracán que ha venido contra ti. Pero cuando estamos en esa situación difícil, verdaderamente dolorosa, allí surge la misma pregunta. O sea, ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Cuándo la tormenta se va a alejar de nosotros? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en medio de la tormenta? Y lamentablemente, muchas personas en este mundo terminan culpando a Dios. O sea, muchos no saben que Dios es amor. ¿Cuántos saben que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? Dios es bueno y Él solamente sabe dar cosas buenas. ¿Está bien? Entonces, pero mucha gente culpa a Dios. Y muchos no creen que Dios sea un Dios de amor, otros niegan a Dios, piensan que Dios no existe. Y dentro del mundo cristiano, la pregunta más frecuente es, ¿por qué Dios lo permite?
Es que la verdad es que a la gente le falta renovar su mente y necesitan revelación con respecto a ese tan famoso asunto de que Dios lo permite. Algún día les voy a hablar acerca de eso, porque muchos no entienden las cosas que están en juego cuando dicen eso. Pero Dios no es culpable, Él no está detrás de nuestras tormentas, pero el pensamiento clave para hoy, al hablar de la tormenta, es el siguiente: nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. O sea, Dios es preexistente. Él estaba allí antes de la presencia de la tormenta. La presencia de Dios es verdadera, es real. ¿Cuántos se acuerdan? La semana pasada hablamos del Salmo 139. O sea, ¿a dónde huiré de tu espíritu? O sea, es imposible escapar de la presencia de Dios. Entonces, Dios está allí, Él es omnipresente. Por eso, ese es un recordatorio. O sea, no permitas que la presencia de la tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Hoy día vamos a ver una tormenta, una historia de la vida real, donde hubo una tormenta literal, y esta historia aparece en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 27, voy a leer el versículo 20. Al ver que no aparecían ni el sol ni las estrellas durante muchos días, ¿alguna vez han estado en una situación así? Y la tormenta continuaba con más fuerza. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Este es un registro bíblico, es el libro de Hechos. El escritor de Hechos es Lucas. Lucas dijo: perdimos, yo incluido, toda esperanza de salvarnos. Lucas, sí, San Lucas, nuestro hermano, tremendo historiador, tremendo médico, había perdido toda esperanza de salvación. Otra traducción dice: la gran tempestad rugió durante muchos días. A veces viene un perrito chiquitito, ¿no?, con aires de grandeza, se te para al costado y comienza, saltas, ¿no? Pero imagínate que un perro bravo de verdad o un león rugiente se pare a tu costado y esté rugiendo durante muchos días. Eso es una cosa completamente diferente. Pero la tormenta rugió durante muchos días, esta gran tempestad rugió y ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. O sea, quizás al principio tenían esperanzas de salvarse, pero al final no tenían ninguna base concreta sobre la cual decir: de esta somos librados, de esta salimos. Perdieron todo tipo de esperanza. Así que estamos hablando de una historia real, en la vida real, donde había 276 personas en un barco en medio de una tormenta muy fuerte e intensa que vino sobre ellos durante muchos días. Porque un viento huracanado llamado Euroclidón dio contra la nave, arrastró la nave y le introdujo en una tormenta muy fuerte, arrebató la nave de tal manera que esa tempestad la rodeó y ahora se encontraban a la deriva, arrastrados sin saber a dónde estaban. Y bajo estas condiciones la gente entró en pánico, no sabían qué hacer, comenzaron a arrojar cosas por la borda para aligerar la nave, pero aún así perdieron toda esperanza de salvación. O sea, las cosas se pusieron peor. ¿Alguna vez has estado en este tipo de situación? Y como hemos leído, la tempestad, la gran tempestad siguió rugiendo durante muchos días. Perdieron todo tipo de esperanza. Y puede que tú en este día te encuentres en una situación semejante. No es una tempestad literal, pero Satanás ha venido contra ti como león rugiente. Está gritándote sus mentiras. Está rugiendo amenazante. El diablo en tu cara te dice: te voy a matar. De esta no sales. Tu matrimonio no tiene remedio. ¿Sabes qué? Te vas a quedar sola, te vas a quedar soltera por el resto de tu vida. O nunca vas a poder salir de deudas. O nunca vas a poder estudiar una carrera. O nunca vas a poder comprarte una casa, o comprarte un carro. O vas a vivir el resto de tu vida con depresión y con opresión. El diablo te ruge esas mentiras en la cara, porque él es malo, malvado. No le simpatizas. Ya saben que su labor es hurtar, matar y destruir. Entonces
Entonces el diablo viene, te ruge, te intimida, te amenaza con una serie de mentiras y tú no ves una salida, o sea, te ves sin esperanza, ves que ya fuiste, sonaste, frito pescadito. Y la verdad es que es así como ellos se sentían en ese barco. Eso fue lo que les pasó a ellos. Miren lo que dice en el versículo 21, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, es interesante, ¿no? O sea, en una situación caótica es importante y es necesario que alguien se levante y diga algo, alguien que está viendo lo que los demás no ven. Amigos, miren, les está hablando de una manera muy cordial, como compañero, como parte de lo que estaban pasando juntos. Ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. ¿Quién se levantó para hablar? De las 276 personas que estaban en el barco, quizás Pablo, de una manera natural, desde un punto de vista natural y común, era la persona menos indicada o la persona de más bajo rango. Él no era un pasajero ordinario, él era un preso. Y le estaba yendo para comparecer delante del César. O sea, ¿quién es Pablo? En lo natural, nada ni nadie. Pero en el espíritu, Pablo era la autoridad más alta allí. ¿Por qué se quedan callados? Donde tú vas, la presencia de Dios va contigo, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Si tú entras en un hospital y estás rodeado de enfermos, tú eres la autoridad espiritual más alta allí. ¿Están ahí o no? Y no debemos ser tímidos, sino osados, llenos del Espíritu, llenos de la palabra, y entramos confiados como un león. ¿Están ahí o no? Ok, entonces Pablo se levanta y él había tenido una percepción, él había percibido que la navegación iba a ser con perjuicio, con pérdida, que iba a ser peligrosa. Entonces él le habló al centurión y el centurión le dio más crédito al capitán, al piloto. O sea, no hicieron caso, no lo escucharon. Ellos debieron haber seguido el consejo de Pablo para poder evitar las pérdidas y el daño sufrido. En otras palabras, o sea, ellos se metieron en esa situación por su propia culpa. Porque tomaron una pésima decisión sabiendo que era muy arriesgada la navegación. Que era la culpa de ellos. Pero ¿saben lo que pasa en el mundo cristiano? Que muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo por todo. El diablo me hizo hacer esto. O el diablo tiene la culpa. O sea, los cristianos han culpado tanto al diablo que una vez un predicador salió diciendo que estaba saliendo de una iglesia y se encontró al diablo llorando. Porque lloras, pobre diablo. Es que todos los cristianos me echan la culpa de todo. Y la verdad es que no siempre es la culpa del diablo. Nosotros muchas veces somos causantes de nuestras propias tormentas. Es por nuestra propia tonta culpa. A veces nos metemos en una tormenta financiera porque sencillamente no nos controlamos en los gastos, gastamos demasiado dinero, no nos medimos o nos metemos en un problema familiar o laboral sencillamente porque no supimos mantener cerrada nuestra bocota y hacemos un comentario completamente inapropiado, un comentario completamente desatinado que desata una tormenta. O dilatamos una decisión y las cosas se empeoran. O comemos demasiada comida en la noche y eso daña nuestra salud. O descuidamos el consejo que alguien más nos da. Es como viene tu mamá y te dice, ¿sabes qué? Ese chico no te conviene. Tu papá te dice lo mismo. Tu pastor te dice lo mismo. Tu mejor amiga te dice lo mismo. Ya estás cansada, me provoca un chifa. Entonces te vas a comer comida china a Madame Toussaint. Y al final, antes de que te traigan la cuenta, te traen tu galleta de la fortuna, la rompes o encuentras un mensaje. Y en el mensaje dice, esta relación tiene el potencial de destruir tu vida. Y aún así no haces caso. Por tu propia culpa, te metiste en una relación tormentosa. Ahora, ¿qué pasa cuando nos metemos ahí por nuestra propia culpa, no?
Porque en ese caso había sido culpa del centurión, había sido culpa del capitán, culpa del piloto, ¿no? Pero es más fácil creer que Dios me sacará de la tormenta cuando el diablo la envió, que creer que Dios me sacará de ella cuando me metí en ella por mi propia culpa. ¿Verdad o no? O sea, nos sentimos tan mal que decimos, ¿el Señor me sacará o no? Es más, y lo que hace las cosas peores es que es más fácil que en ese momento, como te sientes culpable, es más fácil que tú pierdas toda esperanza de salir de la tormenta, porque tú sabes que eres culpable, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Pero la verdad es que ninguno de nosotros merece ser rescatado. ¿Cuántos saben que es por gracia y por misericordia? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, Él es nuestra ayuda cuando estamos en tiempo de tribulación. Él es nuestro pronto auxilio. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas libre el Señor. Y muchas veces nosotros nos metemos en nuestras propias tormentas. Como dije anteriormente, no permitas que la presencia de la tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Él ha prometido estar con nosotros, aún cuando fue nuestra propia culpa. ¿Cuántos se acuerdan de que Pedro estaba caminando sobre el mar de Galilea, rodeado de una tormenta, rodeado de vientos huracanados y todo eso? Y él estaba mirando a Jesús. Mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, estaba caminando sobrenaturalmente, sobre la palabra, sobre la revelación. Pero cuando él aparta sus ojos y teme, él comienza a hundirse. ¿De quién fue la culpa? ¿De que él se estaba hundiendo? Él dudó, él titubeó, él tuvo miedo. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Pero lo sacó. Él extendió su mano y lo sacó. Jesús lo sacó, aunque era culpa de Pedro. Amén. Hay esperanza para ti y para mí. Qué maravilloso. Entonces, en ese barco, la mayoría no era culpable de las malas decisiones que se habían tomado y que se había puesto en riesgo sus vidas. Sin embargo, la tormenta seguía rugiendo, amenazante. Ellos habían perdido toda esperanza de salvarse, no podían estar peor. ¿Y cuántos de ustedes, esta es una buena pregunta, han estado en medio de una tormenta y no fue su culpa? O sea, fue la culpa de alguien más y te meten en un problema, en un embrollo, en un lío, en una situación en la cual literalmente te estás hundiendo. Una decisión unilateral financiera de tu esposo y mete toda la familia en deudas, en angostura o apretura financiera, si se puede decir así. O una infidelidad de parte de tu mujer que te mete en medio de una tormenta matrimonial. O tú eres un adolescente y de repente tus padres toman la terrible decisión de divorciarse y tú entras en una tormenta. Estás en secundaria y todos los problemas que se te vienen encima y no sabes cómo manejarlo. Te meten en una tormenta familiar que no fue tu culpa. O los jefes de tu compañía toman una torpe decisión financiera, una mala inversión, y eso afecta a tu estabilidad laboral. No fue tu culpa. Confiaste en alguien más, te dio tu palabra y finalmente la rompe y eso te arroja a ti en una tormenta. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, quiero decirles que no es el momento de buscar culpables. No es el momento de enfocarnos en quién tuvo la culpa. Es el momento de volvernos conscientes de la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es muy importante. Dios es fiel y Él está contigo, Él no te va a dejar. Ahora miren lo que Pablo dijo, miren cómo procedió Él en medio de la tormenta. Versículo 22, Hechos 27, 22 y 23. Pero ahora los exhorto, por si acaso exhortar no significa regañarlo, ¿no? Hay gente que dice, hermano, amado hermano, te exhorto, ¿no? O sea, no significa regañar, agarrar a bibliazos a otro cristiano, ¿no? Como ahora muchos no usan Biblia física, sino que en su tablet o en su celular, ¿no? A tablazos, ¿no? Bueno, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. O sea, esa persona que se levantó, que en lo natural no era nadie en el barco, pero que en el espíritu era un gigante. Él se levanta con un mensaje de ánimo, donde hay un cambio de la perspectiva. Y dice, los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. O sea, está dando información que es bastante precisa
y alentadora, ¿no? Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. ¡Wow! Por fin alguien dijo algo positivo. Por fin alguien nos animó. Por fin alguien dijo de que Dios está obrando. O sea, Pablo demostró con eso que estaba completamente consciente de la presencia de Dios en la tormenta. O sea, a la gente le estaba diciendo: tengan ánimo, no pierdan la fe. La tormenta no los va a matar. O sea, les está dando esperanza. Él está restaurando la esperanza a la gente. Y aunque el barco se pierda, ustedes se van a salvar. Y como una confirmación o prueba adicional de la presencia de Dios, de la cual Pablo estaba consciente, Dios añade algo extra y envía un ángel. Y ese ángel le trae un mensaje de ánimo, de aliento y de esperanza. Cuando estamos en el día más negro, cuando estamos en medio de la tormenta, muchas veces tenemos la tendencia de olvidarnos del mundo espiritual. Existe el ministerio de los ángeles a favor de aquellos que tienen un pacto con Dios. Por relación de pacto, tú tienes ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de aquellos que son herederos de la salvación. Tú y yo tenemos a nuestro alcance una salvación tan grande que no debemos descuidar. Y esa salvación incluye el ministerio de los ángeles, ángeles mensajeros, ángeles que también pueden librarte de situaciones temporales. No sé si ustedes han leído la historia en el Antiguo Testamento, pero fue el profeta Eliseo que estaba con su ayudante llamado Giesi y de repente son rodeados por el ejército sirio. Entonces Giesi se pone nervioso y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? ¿Quién nos va a librar de esto? No existía Chapulín Colorado en esa época. Ok, pero el profeta ve al hombre completamente alterado, en pánico y ora. Dice: Señor, abre los ojos para que se apacigüe, para que se tranquilice. De repente, Giesi abre sus ojos, o Dios abre los ojos de Giesi, los ojos espirituales, y ve el monte alrededor. Hay ángeles, guerreros, rodeando a los sirios. Entonces es interesante, acá pasan dos cosas. Dios abrió los ojos del siervo del profeta y Dios cerró los ojos de los sirios. O sea que todos los sirios se quedaron ciegos. Entonces el profeta y su ayudante los escoltaron, los hicieron caminar un montón. ¿Y saben hasta dónde los llevaron? Hasta el centro de Samaria, que era la capital del reino del norte. Hasta el cuartel general de sus enemigos. Y allí Dios les abre los ojos. Y el rey le pregunta al profeta: ¿los hacemos pedacitos? Y el profeta le dice: no, prepárales algo de comer, dales de comer y luego envíelos a su casa sin hacerles nada malo. Y la Biblia dice que a partir de eso nunca más vinieron bandadas sirias para atacar a Israel. Pero tremendo, ¿no? O sea, hay un mundo espiritual donde los ángeles están presentes. Esta es una forma en la cual Dios está con nosotros. No solamente el Espíritu Santo mora en nosotros, Él está con nosotros, sino que también hay ángeles alrededor nuestro. A tu lado hay un ángel más grande que tú. El ángel guardián existe, es real. No le hagas oraciones a los ángeles, por favor. Hay sectas que oran a los ángeles. ¿Cómo es? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni de noche ni de día. Esas oraciones son antibíblicas. Pero tú tienes derecho al ministerio protector de los ángeles. Y bueno, que algo no se vea no significa que no existe. El mundo espiritual es mucho más real que el mundo visible, que el mundo físico. Y estos ángeles están a nuestra disposición todo el tiempo. Pero el Señor no nos deja, no nos desampara. Hay ángeles siempre a nuestro alrededor. Otra vez vuelvo a decir que la presencia de la tormenta no te haga dudar ni titubear de la presencia de Dios en tu vida. Ahora, cuando Pablo habla, él está expresando una tremenda confianza de que Dios no lo iba a dejar solo. Y Pablo pasó por diferentes situaciones. Él pasó por naufragios, pasó por lugares donde había peligros de ladrones, y a él lo apedrearon, lo azotaron, le dieron duro, y también estuvo preso. Entonces él sabía, sé la tormenta, sé la prisión, él sabía que Dios estaba con él. Miren lo que él dijo cuando estuvo preso, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, los versículos 16 y 17. Él dijo: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. O sea, hubo gente que lo abandonó.
Dice, todos me desampararon. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerza. Pero cuando tú piensas de que todos te rechazan, de que tú eres lo peor, te sientes como el peor trapo, el trapo más sucio, y todos te dejan, así haya sido tu culpa, tú te vuelves a Dios de todo tu corazón. Y tú sabes, la Biblia dice, acérquense a Dios y Dios se acerca a ustedes. Es más, el Espíritu Santo está dentro de ti. Tú eres templo de Dios, el mayor mora dentro tuyo. Y dice aquí que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas. Entonces el Señor no te deja, Él está en ti, está a tu lado y Él te da fuerzas. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que me fortalece. Entonces, en la tormenta no se trata de buscar culpables, no se trata de buscar quién está en contra de ti, se trata de buscar quién está a tu favor. El Espíritu Santo, el mayor que mora dentro de ti, es más grande que el que está en el mundo en contra de ti. O sea, el Espíritu Santo dentro de ti es mucho más poderoso que todo lo que el diablo levante, que traiga contra ti para intimidarte o para traer cualquier tipo de susto y de mentiras. Entonces, si tú te enfocas en quién está contra ti, vas a meterte en grandes problemas. Pero tú tienes que darte cuenta que todo se reduce a la simple y poderosa verdad de quién está a tu favor. Si tú te vuelves consciente de que Dios está presente, que está contigo, eso cambia tu perspectiva, cambia tu fe y cambia tu enfoque. Miren lo que David dijo, y David fue perseguido por Saúl por 10 años. En el Salmo 16, versículo 8, miren la conciencia de la presencia de Dios que David poseía en su vida. Yo sé que el Señor continuamente está conmigo, continuamente está conmigo. Jamás tendré por qué tropezar y caer, pues Él está a mi lado. ¡Wow! Otra traducción dice, siempre tomo en cuenta primero al Señor. Esta dice la presencia del Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Él nos rodea como con un escudo con su favor. Ángeles acampan alrededor tuyo. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? No temeré mal alguno. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se traspasen los montes al mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar en la presencia continua de Dios. Gracias a Dios por esto. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de quién está contigo. Se trata de quién está contigo en el barco en medio de la tormenta. Y en el Nuevo Testamento leemos varias historias acerca de los discípulos de Jesús en una barca en medio de una rugiente tormenta. Y en una oportunidad el viento comenzó a soplar. Cuando hemos estado en Israel, particularmente en el mar de Galilea, el guía turístico nos dijo que era conocido que sí, había tormentas de tiempo en tiempo. Ellos eran pescadores, tenían años en el oficio, sabían de la pesca y sabían también de los cambios climatológicos. Entonces Jesús había estado ministrando a la gente, había estado con las multitudes. ¿Cuántos saben que Jesús se quedaba con la gente despidiéndola hasta que todos se fuesen? Por eso su pastorcito sale afuera para despedirlos. Ok, entonces Jesús estaba cansado y se echó en la barca y colocó su cabeza ahí en un lugar y se quedó dormido. Entonces de repente, como Jesús había dicho, pasemos al otro lado, entonces el diablo se levantó y comenzó a rugir con una tormenta muy fuerte, una tempestad, tanto así que los discípulos entraron en pánico. Y los discípulos literalmente pensaban que la barca se iba a hundir. Entonces fueron donde Jesús y lo despertaron. Jesús, ¿qué pasa? Que no haces nada. ¿Que no te da cuidado que perecemos o que nos vamos a hundir? Entonces Jesús se levantó, habló al viento, él usó su fe, mandó y el mar se cayó, todo se calmó y experimentaron una tremenda paz en medio de la barca. ¿Saben por qué ellos experimentaron una tremenda paz? Porque Jesús estaba con ellos, por la presencia de Jesús, porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Entonces, la verdadera paz
no se encuentra en la ausencia de la tormenta. La paz está en la presencia de Jesús. Eso es muy importante y Dios está siempre presente. Dios está siempre presente y la presencia siempre triunfa. Ahora, la verdadera paz entonces no se encuentra en una vida sin problemas. Es más, nunca tendrás una vida libre de problemas, a menos que ya estés viviendo en el cielo, pues, ¿no? Pero a pesar de que tú seas seguidor de Jesús, o sea, tú vas a tener días malos. Y Jesús dijo en Juan 16:33 que en este mundo tendríamos aflicción, tendríamos tribulación. Así que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino que se encuentra en la presencia de Jesús. Y Él está contigo siempre. Él no te deja, no te desampara. Ahora, continuemos con nuestra historia en el libro de Hechos. Hechos 27, versículos 23 y 24. Y Pablo estaba hablando, él se levantó para ser una voz de esperanza, una voz de ánimo. Y les dijo, anoche se me apareció un ángel de Dios, el Dios al que sirvo y al que pertenezco. El ángel me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador, ante el César. Y por ti, Dios les conservará la vida a todos los que están contigo en el barco. Ahora, estamos hablando de una tormenta que estuvo rugiendo por muchos días. Estamos hablando de varias semanas. ¿Qué creen ustedes que Pablo estaba haciendo todo ese tiempo? Él estaba orando por los demás. Él no estaba haciendo la oración egoísta. Señor, bendíceme a mí, a mi hijo, a mi esposa, a mi burro y a mi buey. No. Él estaba haciendo la oración de preservación por todos los demás. Y Dios lo escuchó. Él era un hombre de Dios. Él era un hombre del pacto. Era la autoridad máxima en el Espíritu, en ese barco. Tenía acceso al cielo por la sangre de Cristo. Y sus oraciones fueron respondidas. Y lo que en esencia Dios le estaba diciendo a Pablo a través del ángel es que esa tormenta no iba a ser su fin. ¿Cuántas veces el diablo te lanza toda su artillería en el día malo y tú piensas y sientes que ese es tu fin, que ahí todo se acaba? No es así. El diablo es mentiroso, no le creas. Entonces ese no iba a ser el fin de Pablo, todo lo contrario. Él iba a continuar con su vida, con su ministerio. El Señor se le había aparecido y le había dicho que era necesario que él compareciese ante el César. A Pablo una vez casi lo linchan. El centurión tuvo que sacarlo de las manos de ellas, de las manos de los judíos para que no lo despedazaran. Y Jesús él estaba preso. Y Jesús le dijo, es necesario que comparezcas de mí ante el César. Entonces él sabía que no iba a hundirse ahí. Él no debía temer nada. Y de la misma manera, la situación que estás atravesando, la tormenta en la cual te encuentras ahora, no te va a matar. No va a ser tu fin. Vas a salir de esa tormenta porque Dios está contigo, ¿ok? Y vas a salir mucho mejor y más fuerte. Es más, tus mejores días están por venir. Y te digo que vas a tener oportunidades para poder seguir caminando con Dios y para poder servirlo y para hacer de bendición a mucha gente. Porque Dios te ha equipado, Dios te ha dado algo para que tú seas un foco, un canal de bendición, una fuente de bendición para muchas personas, de tal manera de que Jesús sea glorificado. Entonces el ministerio de Pablo iba a seguir y él dijo, yo acabé mi carrera con gozo. Él acabó su carrera, el diablo no lo pudo hacer morir prematuramente. ¿Te parece que todo estaba mal? Parece que todo está negro. Puede que tu barco se esté hundiendo, pero eso no significa que la tormenta te vaya a matar. De hecho, que esta tormenta no agarró a Dios por sorpresa, siempre supo que iba a venir. Y las tormentas que tú experimentas, Dios las conoce desde antes de la fundación del mundo. Ahora, quiero aclarar algo. Dios no te envía tormentas a tu vida. Sin embargo, el tiempo en que tú te encuentras bajo una tormenta es un tiempo de un tremendo aprendizaje. Tú puedes aprender lecciones muy valiosas cuando te encuentras en un tiempo de apretura, de angostura, un tiempo en que hay mucha presión sobre ti. Y la verdad es que todo lo que tú aprendas en ese tiempo bajo la tormenta te servirá para ayudar a otras personas que pasen por situaciones semejantes. ¿Quieres sacar tu licencia de defensa civil para tu local? ¿Quieres aprobar la inspección técnica de seguridad en edificaciones llamada ITSE?
Yo te puedo ayudar. El arquitecto Gonzalo te puede ayudar. Hemos pasado por esa tormenta, aunque fue nuestra culpa, pero hemos pasado por eso. Y Dios nos sacó. Y ahora yo puedo ayudar a pastores, yo puedo ayudar a iglesias. La mayor parte no están en orden con sus locales. Yo puedo ayudarles. Ahora, si tú me preguntas, pastor, ¿te gustaría pasar por eso otra vez? Fueron más de 2 meses horribles. No me gustaría pasar por eso. Pero lo que aprendí en ese tiempo no lo cambio por nada. Las horas de oración, las horas creyéndole a Dios por dinero. ¿Alguna vez levantamos una ofrenda extra para pagar los gastos del ITSE? Sacamos el balance. Más de 25,000 soles tuvimos que pagar por ese papelito que está colgado ahí. Pero lo hicimos. Y Dios estuvo con nosotros. En ese tiempo difícil se desarrolla tu carácter. Usas tu fe, pones tu confianza en Dios. Desarrollas tu paciencia y eso no se cambia por nada. Después de que tú estés pasando por algún tipo de tormenta, y tú cuando salgas de ella, sea laboral, matrimonial, financiera, de salud, tú vas a poder decir, yo atravesé una tormenta semejante, sobreviví, salí de deudas, rompí ese mal hábito, recibí mi sanidad, recibí provisión financiera, ingresé a la universidad, pude comprarme mi casa, conseguí esposa, pude tener a mis hijos, dejé las drogas, dejé el alcohol, soy libre finalmente de pornografía, de masturbación y este tipo de cosas. Ahora yo puedo ayudar a la gente que pasa por ese tipo de problemas. ¿Y por qué creen ustedes que la gente que fue sanada sobrenaturalmente por Dios se mete en un ministerio de sanidad para orar por los enfermos? ¿Y por qué creen que hay gente que fue librada de las drogas que está trabajando con gente que está en drogas? ¿Por qué? Porque la experiencia que ellos tuvieron durante esa tormenta y la liberación de Dios fue muy valiosa. Así que tú puedes ser de gran ayuda a las personas. A veces lloramos, nos ahogamos en un vasito de agua y la verdad es que estás en tiempo de preparación para ayudar a alguien más. O sea, el diablo no te va a matar, es un mentiroso. Jesús es la vida. Él es el autor de la vida, Él te sustenta, Él es espíritu vivificante. Entonces la experiencia que tú ganas a través de la tormenta es valiosísima. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir con Hechos 27. El versículo 25. Y Pablo sigue hablando. Ese hombre que está consciente de la presencia de Dios, a pesar de lo negro de la tormenta, porque no ven ni estrellas, ni sol, ni luz de la luna, no ven nada. Él les dice, así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. ¡Wow! Vivimos por la palabra, creemos la palabra, confesamos la palabra, nos paramos firmes en la palabra de Dios, nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. Pero es allí donde se nota si tú eres o no un hombre o una mujer de fe. Entonces miren lo que Pablo hizo durante el tiempo de la tormenta, sabiendo que Dios estaba con él. O sea, él le creyó a Dios, él siguió en fe, él creyó la palabra de Dios. Por eso 2 Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Porque nuestra fe no está puesta en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos saben que su palabra es suficiente? Nuestra fe no está puesta en la fortaleza del barco o cuán bien este ha sido construido, sino en aquel que manda el viento y a las olas y le obedecen. En medio de la tormenta tú puedes experimentar su paz, su protección, su cuidado. Y aunque nosotros no podemos controlar la intensidad ni la duración de la tormenta, tú y yo no podemos controlar lo que la gente dice acerca de nosotros, cómo hablan mal de nosotros. No podemos controlar de que se burlen de que han cerrado el local de la iglesia. No lo podemos controlar. Porque ha ocurrido. No podemos controlar lo que la gente hace en contra nuestro. Sin embargo, sí podemos decidir guardar nuestro corazón, colocar nuestra mirada en el invisible. Y la Biblia dice que Moisés se sostuvo contemplando al invisible. Y tú decides guardar tu corazón, llenarlo de fe, llenarlo de la palabra de Dios. Tú decides creer, tú decides confesar la palabra. Y gracias a Dios que la victoria es total y es rotunda. Entonces,
Tu fe está puesta en Dios, que es tu refugio, tu escudo, tu torre fuerte, tu fortaleza, tu defensor. Tu fe está puesta en alguien cuyo nombre significa Dios con nosotros. Y Él está contigo. Él es tu fortaleza, tu seguridad, tu fuente. Él es tu redentor, tu justicia, tu roca. Él es tu paz en medio de la tormenta. Y Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Recordemos que Jesús es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, Él es nuestra paz. Y termino con esto. Tú y yo podemos experimentar a Dios de diferentes maneras dependiendo de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Porque Él tiene las soluciones a las diversas pruebas que nosotros experimentemos. Si estás cansado, tú puedes experimentar a Dios como tu fuerza y fortaleza. Si estás deprimido, tú puedes experimentar a Dios como tu gozo y esperanza. Si estás enfermo, lo puedes experimentar como tu sanador. Si estás oprimido, lo puedes conocer y experimentar como tu libertador. Si te estás enfrentándote a la escasez, tú puedes experimentar a Dios con tu fuente. Dios está contigo. Él es con nosotros, Él está con nosotros y eso es más que suficiente. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias por la realidad innegable de tu presencia con nosotros. Señor, que cada uno se vuelva más y más consciente de que tú eres Dios que está con nosotros y por eso con toda confianza podemos decidir creer y rehusar temer. Gracias, Señor, porque tú nos sacias de larga vida, nos muestras tu salvación. Gracias que en los tiempos difíciles tú nos proteges, nos ayudas y tú nos libras. Te damos toda la gloria porque tus promesas, tus palabras son en ti, sí, en ti, amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Y si estás aquí esta tarde y aún no has conocido al Dios que quiere vivir dentro de ti, este es el momento para que tú lo recibas en tu corazón. Si aún no has nacido nuevo, tú puedes hacer esta oración, hazla de todo corazón, en voz alta, repite conmigo: Dios de los cielos, te doy gracias por tu presencia. Perdona mis pecados, ven a mi vida, marca la diferencia, hazme una nueva persona. Recibo hoy tu perdón y el regalo de la salvación. Por la fe en ti